Hola, ¿qué tal? En este tercer video vamos a terminar la actividad que quedó pendiente de la última vez. En este caso logramos generar varias páginas, creo que las tengo por acá. Aquí está, logramos generar el index, que es el home, ¿cierto? El HTML5, CSS3, JS. El contáctenos está pendiente, pero lo demás está listo. Pero ojo, está listo en su versión full, porque en su versión responsiva, la versión que se va adaptando, de la manera como estructuramos el documento, la verdad es que podríamos decir que está casi listo, porque mira, los recursos se van adaptando, ¿ya? Sin embargo, hay características que podemos mejorar, ¿ya? Por ejemplo, podríamos mejorar la distribución del menú, la distribución de la imagen, que aparezca más en el centro, que el área de despliegue de contenido sea mucho más grande, que no me deje tanto margen a los costados. Podríamos cambiar el tamaño de los textos, también hacer que aparezcan más grandes o más pequeños. Lo mismo con el footer, ¿ya? Entonces, ¿se ve bien? Sí, podríamos decir que sí, pero falta todavía. Falta. Y ahora vamos a implementar ese concepto de responsividad para que los documentos se adapten independiente del tamaño en el que se encuentren, ¿ya? Entonces, para ello necesitamos que nuestro avance, en mi caso lo tengo por acá, ahí está. Bueno, hay que abrirlo en el Visual. Yo sé que no es la única forma, yo ya les mostré otra forma de abrirlo. Aquí tenemos nuestro proyecto. Tenemos que dirigirnos al archivo CSS, estilos.css. Y mira, esto que voy a hacer ahora se puede hacer en cualquier lugar, pero yo prefiero hacerlo al final. Porque así quedo súper... defino, de manera mucho más diferenciadora las características o las configuraciones que hemos ido haciendo. Entonces a mí me gusta colocar esto por acá al final, por aquí. Doy harto espacio. Y mira, lo que vamos a hacer ahora es utilizar una etiqueta llamada media screen. La etiqueta media screen nos va a permitir indicar la resolución bajo la cual queremos que se cargue un segundo formato o un segundo conjunto de características CSS. Mira, cuando tú empiezas a jugar con los tamaños del documento, así, mira, clic derecho, inspeccionar, mira, cuando tú empiezas a jugar con el tamaño de estos elementos, con el ancho, por acá arriba te sale una guía del ancho aproximado que tú podrías utilizar como referencia, ¿no? 885 en mi caso, 900, ¿ya? Y ese ancho que tú especifiques después va a ser como el punto gatillador que va a lanzar la segunda configuración. Yo tengo poquita resolución, entonces yo voy a decir lo siguiente. Voy a decir que cuando se llegue a un ancho de pantalla cuyo tamaño sea de unos 650 píxeles aproximadamente, entonces en ese caso yo voy a cargar este segundo conjunto de configuración. Y chiquillos, aquí debes ser muy cuidadoso porque si no respetas los espacios, ni los paréntesis, ni los guiones, y esto no lo haces junto, esta parte de acá, no va a funcionar, ¿ya? Entonces, ¿qué estamos definiendo acá? Estamos definiendo el momento en el cual queremos cargar este segundo conjunto de instrucciones. En mi caso yo le digo, cuando se reduzca el ancho y se llegue a los 650 píxeles, en ese momento se va a cargar otra configuración. Por ejemplo, en el header, nosotros acá en el header, habíamos puesto padding por acá, ¿cierto? Pusimos padding left, si no me equivoco. Entonces lo que yo voy a hacer aquí, acá, es decir, ¿sabes qué? Al header le voy a quitar el padding. Le voy a decir padding, bueno, puedo decir padding 0,
O puedo ser súper específico y decir, ¿sabes qué? El padding left le voy a quitar 0, porque no recuerdo que hayamos usado padding hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha. Entonces podríamos ponerle padding solo o padding left. Guardas, actualizas y mira, en pantalla completa se sigue viendo igual. Pero si yo ahora comienzo a reducir el ancho, mire, fíjese, cuando se alcancen los 650 píxeles aproximadamente, le quita el padding. Se lo quita. ¿Sí? ¿Qué más podríamos hacer? Podríamos hacer que el elemento que está aquí adentro, la imagen, aparezca en el centro de la pantalla. Ojalá se comprenda. En ese caso, esa imagen que tengo ahí en el index, esa que está ahí, fíjate que es una imagen que está dentro de un header, ¿ya? Entonces yo le voy a decir, tengo un header y dentro del header tengo una imagen. ¿Qué quiero hacer con ese elemento? Bueno, voy a cambiar su tamaño. Le voy a decir unos 250 píxeles. ¿Ves? Se achicó un poquito. ¿Ya? Y además quiero que aparezca en el centro. Entonces, para poder centrar algunas imágenes o algunas cajas puntuales, hay un comando que se llama display block. Es decir, define el componente con forma de bloque. ¿Qué me permite que esté en forma de bloque? Que yo pueda utilizar el comando margin left auto, margin right auto. ¿Para qué? Para poder centrarlo. Entonces ahí está normal y ahí está centrado. En lugar de colocar margin left o margin right, también te sirve colocar simplemente margin auto. ¿Ves? Se obtiene el mismo resultado. Eso es. Después tenemos el área donde vamos a colocar los textos. ¿Ya? Tenemos el menú. Tenemos el menú, las opciones de navegación. Entonces podríamos hacer que estas opciones de navegación queden bien centradas. Se ve como que estuviera bien centrado, pero en realidad no lo están. Pues mira, si yo dejo ese ancho, se ve claramente que no está centrado. Entonces podríamos centrar el área para que se vea de mejor manera las opciones. Seguimos dentro de la etiqueta Media Screen. Y ahora le digo, ¿sabes qué? Tengo la caja nav. Y los elementos que están en esa caja lo voy a centrar. Text Align Center. Ahí se ve centrado. Pero sigue sin estar centrado del todo. ¿Por qué razón? Porque yo acá adentro puse unos padding. Puse padding a la izquierda y puse padding a la derecha. Entonces le podríamos decir padding left 0. Ahora sí está centrado. ¿Ves? Ahí sí que está centrado. Eso es. Ahí queda mucho mejor. Ahora, si tuviese otras opciones de trabajo, y bueno, claramente no hay espacio para ellas, se pondría debajo automáticamente. O sea, es como que el área de la altura de mi barra de navegación aumentaría y me colocaría el otro control debajo, pero centrado también. Ya, eso es. Ahora sí, voy a concentrarme quizás en el tamaño de los hipervínculos. Quizás podríamos hacerlo un poquito más chiquitito, un poquito más grande, no sé, dependiendo de lo que necesitemos. Entonces ahora le digo, ¿sabes qué? Tengo un nav y dentro del nav tengo hipervínculos. Podemos simplificarlo así, o como lo hicimos en la clase anterior, podríamos decir, tengo un nav, dentro del nav tengo una lista y dentro de la lista tengo ítems y dentro de los ítems tengo hipervínculos. Entonces, ¿sabes qué? Le digo font size 15 píxeles. ¿Para qué? Para que sea un poquito más chiquitito.
levemente más pequeñito el tamaño del texto. Quizás no es necesario, pero bueno, estamos ejemplificando. Creo que se ve bien así. Ya. Ahora me voy a concentrar en el área de los textos. Según la estructura, tengo un main, tengo un article, y en el article, fíjese que cuando lo definimos acá arriba, el main article, ahí está. Bueno, cuando yo lo resolví por mi cuenta lo hice así solo. Cuando lo hice con ustedes yo le puse main article, ya, por si acaso. Ya, ese era. Entonces, en el main article yo le puse padding left 100, padding right 100. ¿Ya? El main article. Y es por eso que al reducir el área, al reducir el ancho, perdón, me quedan toda esta distancia. Entonces, yo debería poder hacerlo un poquito más dinámico. En términos de no colocar un valor estático como puede ser un píxel. Entonces vamos a utilizar un valor dinámico. Y aquí le digo, dentro del main hay un article, y dentro de ese article vamos a declarar, ¿qué le puse? Padding left y padding right. Ya mira. Le vamos a decir que no queremos un padding estático, o a lo mejor, perdón, vamos a reducir el tamaño. Le voy a decir, en vez de padding left de 100, podríamos decirle 30. Y acá en vez de padding right, en vez de 100, podríamos decirle 30. Solo para ejemplificar si es que hay algún cambio. Sí, ahí cambió. Ahí se mantiene bien. ¿Sí? O podríamos colocar algún otro valor. ¿Sí? Al reducirle el padding, podríamos aprovechar de mejor manera el área de trabajo. ¿Ya? Por eso le estoy dando más espacio. Ahora también es posible que tú le digas, ¿sabes qué? En vez de ponerle padding, ahí, voy a darle al área del artículo un ancho del 90%. Eso es. Ahora, ¿por qué se sigue viendo igual? Perdón, porque aquí el padding sigue respetándome el padding del 90%, entonces tendríamos que decirle padding 0. O sea, acá me está respetando los padding 100 que le di arriba, 100 a la izquierda, 100 a la derecha. Entonces al decirle 0, después me va a respetar ese. Ahí sí. ¿Ya? Ahí está el 90%, pero ¿qué es lo que ocurre? Que esta caja tú tienes que centrarla. Entonces aquí yo le digo margin auto. Y ahí se centra. Y mira, que esté al 90% y al darle un valor dinámico, fíjate que ahí me deja un tamaño que es un poquito más grande, y a medida que lo voy achicando, ese tamaño también comienza a reducir. También comienza a reducirse. Mira, para que sea más ejemplificador, quiero un ancho del 70%. ¿Ya? Te deja el 70%, pero del área de trabajo que tiene disponible en ese momento. ¿Sí? Ahí lo hace como más dinámico. Podríamos decirle 90. Ya, aparentemente no hay mayores cambios, ¿cierto? O sea, como que se sigue viendo igual que si yo le dijera padding left de 30, padding right de 30 y se acabó el problema, ¿cierto? Pero el trabajar con porcentaje hace que el documento se vea mucho mejor. Por ejemplo, si esto usted lo ve en los computadores del laboratorio, que tienen una resolución mucho mayor que mi notebook, estas distancias que tengo yo chiquititas, en su caso puede que sean mayores.
puede que los aprecie mucho más. Y ahí tú puedes jugar con él por 95%. Pero el 95% de la resolución que tiene en este momento. ¿Ya? Lo voy a dejar en 90, creo que se ve bien. Eso es. Lo otro, podríamos arreglar también el tamaño de los textos. No es necesario, creo que se ve bien, pero igual podríamos disminuirlos un poquito. ¿Ya? Entonces le digo, tengo el main, dentro del main tengo un article, dentro del article tengo un h1. Al h1 me acuerdo que le di tamaño como de 38. Le voy a dar ahora tamaño de 34, un poquito más chiquitito. Dentro del mismo main article tengo un h2. A ese recuerdo que le puse un tamaño de 30. Le voy a dar 26. Por probar. Y después teníamos los párrafos. Teníamos main, article, p de párrafo. Y a los párrafos les puse 24. Les voy a dar 20. Font size 20. Solo para verificar cómo queda. Y ahí le reduce el tamaño un poquito. ¿Ya? Sí, encuentro que se ve bien. Considero que se ve bien. Y ahora me falta configurar el footer. El footer. Achiquémosle el tamaño al footer. Creo que le puse 25. Le voy a poner unos 20. Ahí quedó el footer. ¿Sí? Se ve bien. Ahora, esta es la configuración que se va a cargar cuando el tamaño o el ancho del navegador llegue a los 650. Pero tú podrías volver a declarar otra etiqueta más de estas mismas. Podrías hacer otra de esas mismas etiquetas aquí abajo. ¿Ya? Y decir ya, ahora voy a cargar la configuración para cuando se alcancen los 850. Y después otra para cuando se alcancen, no sé, por los 1000. ¿Sí? Podrías hacer esta declaración varias veces. No es la única forma de declararlo, pero es como la más sencilla. ¿Ya? Y ahí podrías tener otro formato y distintas configuraciones para distintas resoluciones. ¿Ya? Yo lo voy a dejar hasta ahí, simple, hasta ahí. Simplecito. Ya, ahí me quedó responsiva la página del home. Ahora vamos a ir al HTML5. Y fíjate que el HTML5 quedó casi listo también. ¿Ves? El H1 que tiene también se vio afectado. Esta imagen yo ya la había hecho responsiva al ponerle que la imagen fuera de un ancho del 100%. El artículo ya me quedó del 90%, o sea, todo eso se heredó. ¿Qué es lo que me falta arreglar? Estas imágenes que están acá. Entonces, el selector de clase que yo le cargué a estas imágenes se llama imagen tema. Este se llama mis imágenes. Imagen tema, claro, acá se llama mis imágenes. Ese es el selector de clase. Entonces, como es una clase, le digo punto mis imágenes. ¿Qué quiero hacer con esas imágenes? Bueno, quiero que el ancho que ocupen sea el del 100% de la pantalla, pero del espacio que tienen a su disposición. Pues mire, guardas, actualizas y ahí cambió. Y vamos a darle un poquito más distancia entre ellas. Vamos a decirle margin bottom de 10. Así automáticamente me va a generar un espacio chiquitito
una debajo de otra. Por ahí. Y ahí mismo, asimismo, arreglamos HTML5, arreglamos CSS3 y automáticamente también arreglamos JavaScript. ¿Ya? Ahí tenemos ya nuestra responsividad para casi todas las páginas del sitio. ¿Ya? Espero que se esté comprendiendo, chiquillos. Listo, con eso tenemos nuestra responsividad. Ahora vamos a centrar nuestros esfuerzos en codificar la página del contáctenos. Entonces voy a cerrar los estilos por mientras y creamos un nuevo archivo llamado contáctenos.html. Ahí está. Y bueno, el contáctenos, si veo el ejemplo acá, seguramente tenga que verse bastante similar a las otras páginas. Pues mira, debo mantener en la parte del logo, el menú, el footer, el área contenedora de esto también va a ser el main article seguramente, ¿ya? Entonces vamos a reutilizar nomás un formato y después le vamos a borrar la parte del artículo para que la dejemos vacía y podamos generar esto. Así que cualquiera, mira, voy a por ejemplo tomar la de JS, copiarla toda la de JS, control A para seleccionar, control C para copiar y la dejamos acá en el contáctenos. Pero recuerde, para que no se note la copia, le cambiamos el título. Pongámosle ahí, contáctenos. ¿Cierto? Que no se note que lo copiamos. El header con el logo sigue viéndose igual. El nav con las opciones también está igual. El main con el article está igual. ¿Qué es lo que debe quedar diferente? Lo que va adentro. O sea, todo ese texto, desde el H1 que tengo ahí, hasta el último de los P de párrafo, todo eso lo borro. Pero lo demás se mantiene, por lo tanto, si yo guardo los cambios, actualizo, ahora tengo ahí la página del contáctenos. Se ve igual que las otras, pero lo que va a variar es lo que va a ir acá adentro, ¿cierto? Lo que va a ir dentro del artículo. Y lo otro que les dije, se los dije en la clase también. En el momento en el que yo armé el menú, yo les dije, tratemos de crear las páginas respetando estos nombres para que no tengamos inconvenientes con la navegabilidad. Por eso es que le puse el nombre, contáctenos.html, y acá también contáctenos.html. Ya, ¿qué vamos a hacer dentro de este artículo? Bueno, vamos a implementar controles de formulario. Entonces, declaro el H1 que diga contáctenos. Los controles de formularios, como se muestra en la imagen, son aquellos en los cuales vamos a poder ingresar datos, ¿ya? Seleccionar alternativas, desplegar selectores de opciones, ¿ya? Entonces, pero este formulario no va a funcionar, simplemente lo vamos a maquetar, lo vamos a estructurar. Ya. Entonces, el formulario requiere que utilicemos la etiqueta form. Dentro del form, tú tienes que declarar el action, que es básicamente la página destino hacia donde vamos a mandar los datos que estén acá. Por ahora no lo podemos hacer porque eso forma parte de la unidad que viene más adelante, la segunda unidad me parece. Así que por ahora el action lo dejamos vacío, pero se los menciono para que lo tengamos en cuenta. En el action tú tienes que poner la página hacia donde vas a enviar los datos. Y declaras el método de envío. El método por default para los formularios es post. ¿Qué significa el método post? Significa que los datos van a viajar de una página a otra, a la que tú coloques, y esos datos no van a ser visibles a la vista. Van a ir ocultos, van a ir en un segundo plano. ¿Ya? Si tú no le pones nada, automáticamente queda como post, ¿ya? Pero siempre es bueno declararlo de forma explícita. Por ahora esto no nos es de utilidad aún, simplemente estamos acostumbrándonos al formato. Todo lo que voy a hacer ahora va a ir dentro de esta etiqueta form. Y mira, vamos a generar el primer campo de ingreso para el nombre y después otro para la edad. Decimos input type text. Input type text genera un campo de ingreso de texto. Guardas, actualizas y ahí lo tenemos. Está chiquitito. Un campo chiquitito. Después le vamos a dar el diseño. Podemos personalizar esto
declarando otros atributos complementarios, como puede ser el ID. El ID yo les había comentado que es para poder identificar un control de los demás elementos. Es como poder declararle un nombre único. Y este ID me sirve para poder identificarlo a la hora de generar los diseños. No es necesario, pero igual para practicarlo vamos a empezar a acostumbrarnos a esto. txt nom. Podemos declarar un atributo llamado placeholder que me va a permitir colocarle un texto. Digite su nombre. Guardas, actualizas. El placeholder es como una máscara que tú le pones a la caja para saber qué es lo que hay que ingresar. ¿Ves? Lo borras y aparece. Ese es el placeholder. También podemos declarar la cantidad de caracteres que queremos que sea capaz de soportar. Porque si no vamos a escribir infinitamente. Entonces le podríamos decir max length, no sé, pues 20 caracteres, o 30, o 50. Mira, para ejemplificar le voy a poner 10. ¿Ya? Max length de 10, eso lo voy a cambiar. Pero es para ejemplificar. Entonces ahí tú le puedes colocar hasta 10 y después... perdón, me faltó actualizar. Ahí sí. Y después de eso ya no te deja escribir más. ¿Ya? Es como que valida que no supere esa cantidad. Entonces aquí podríamos ponerle lo que usted estime conveniente. Podríamos ponerle 50, 20, 10, 15, 30. ¿Ya? Y lo otro, chiquillos. El diseño... Ahí sí. El diseño lo vamos a generar en la hoja de estilos, ¿ya? Pero por default así es como se ve el control. Bastante simple. Ahora bien, voy a dar un salto de línea, porque si no, el siguiente control que haga me lo va a intentar colocar al lado de ese. No, pues yo quiero que quede debajo. Y el siguiente control es el de la edad. Y para ello necesito un campo de número. Y le digo input type number. Visualmente es una caja bastante parecida a la del nombre, pero fíjate que acá ya no me deja escribir letras, me deja escribir números. Acá, perdón. Ahí. Ahora, la forma de cómo se muestra estas cajas dependen del navegador. Hay navegadores que pueden mostrarte el diseño de una forma diferente. ¿Ya? Pero esta es una caja para escribir números. Al igual que como lo hicimos con el campo de texto, podemos declarar etiquetas complementarias, como puede ser declararle un nombre para poder referirnos a ella en nuestro diseño. Por ahora no es necesario, pero para que nos acostumbremos podríamos ponerle txt-eda. Podemos declararle un placeholder igualmente que diga digite su edad. Y a diferencia del campo del texto, en lugar de poner max length, podemos decir el valor mínimo y máximo que va a soportar este campo. Por ejemplo, le digo, el valor mínimo va a ser 1. El valor máximo que voy a poder ingresar va a ser 150. Y con esto automáticamente va a estar validado. Pero chiquillos, un detalle, guardo los cambios, actualizo. ¿Ya? Como le puse min 1, 150 máximo, le deja el tamaño justo para que yo escriba eso nomás. ¿Ya? Pero mira, si yo coloco un número más grande, me deja escribirlo. ¿Qué es lo que ocurre? Que después cuando yo dibuje el botón y trate de hacer el envío de datos, automáticamente el campo no me va a dejar y me va a mostrar una alerta. ¿Ya? Me deja escribir números más grandes, pero después yo voy a ser capaz de ver en pantalla un mensaje que me genera el mismo navegador y ahí me va a decir, no puede ser mayor que 150. Debe estar entre 1 y 150. ¿Ya? Por ahora pareciera que me deja, pero en realidad ya está siendo validado. ¿Sí? Después nos va a aparecer. Ya, a ver, el siguiente control es un selector de opciones. Vamos a declarar masculino, femenino y X como alternativas de sexo y las voy a encerrar como en un contenedor. ¿Ya?
para dibujar ese contenedor, bueno, doy un salto de línea para que no me quede tan junto, ¿ya? Para dibujar el contenedor donde van a ir las opciones, tenemos que generar un field set. El field set es esta caja que va a tener el texto de palabra sexo. Para escribir esa palabra tenemos que decir legend, y aquí le colocamos sexo. Eso me va a dibujar la caja. Ahí, ¿ve? Y dentro de esa caja voy a colocar mis opciones. Y decimos input type radio. Eso me dibuja el círculo. ¿Ve? Input type radio. Podríamos ponerle un nombre, un identificador para poder referirnos a ellos. OP de opción, OP1 por ejemplo, opción 1. ¿Ya? Y le vamos a colocar un value. El value es el dato que se va a procesar. Por ejemplo, tú acá en la imagen, tú ves la palabra masculino. Y cuando pinchas el círculo, tú no vas a guardar después en tu base de datos la palabra masculino. Tú vas a guardar el valor que asocia a masculino. Por ejemplo, el 1. Femenino, el 2. La X, el 3. El value, a ver, el texto es lo que tú ves en pantalla. El value es lo que tú capturas después en tus variables. Este value que está acá. Entonces podríamos decirle masculino. ¿Se puede? De esa forma, cuando yo elija masculino, ¿qué voy a guardar? La palabra masculino. Pero también se puede, como parte de buenas prácticas, guardar lo que representa. ¿Ya? Ese es el value. Pero el texto, la palabra, tú podrías escribirla así. Masculino. ¿Cuál es el problema de escribir la palabra así directamente? El problema es que yo me veo en la obligación de apretar el círculo para que quede marcada la opción. En cambio, si yo trato de hacerle clic a la palabra, no ocurre nada, porque esto es un texto independiente a ese control. Es un texto que está al lado nomás. Ya, pero como parte de buenas prácticas se recomienda, en lugar de poner un texto simple, mira, se recomienda colocar una etiqueta llamada label. Ese label también te permite escribir texto, mira, masculino. Pero la diferencia es que te permite vincular el texto con un control. Por ejemplo, ¿cuál es el identificador del primer control? OP1. Entonces yo le digo, esta etiqueta, esta palabra, se va a relacionar con, o va a estar vinculada con el control cuyo ID es OP1. Entonces, la ventaja de declarar el label es que ahora yo le hago clic a la palabra y se selecciona el círculo. O puedo seleccionar directamente el círculo, ¿ya? Pero es más cómodo, tienes más área para poder trabajar, ¿ya? Eso es. Entonces ahora voy a generar la segunda opción. Como se imaginará, voy a reutilizar. Y para que no se note la copia, vamos a hacer pequeños cambios. ID OP2, value 2, femenino, OP2, OP3, value 3, X, OP3. Ahí están las opciones. ¿Ya? Y hay otro problema. Me deja elegir, pero me deja elegir las tres. Este tipo de controles radios se utiliza para poder elegir una opción, no varias, una sola opción. Es por ello que hay otro ajuste que yo tengo que hacer. Pero mira, por lo menos funcionan las que yo generé. Entonces, ¿cómo se corrige eso? Mira. Se corrige implementando un atributo adicional que es el name. El nombre del control. Le explico al tiro, mira. Le vamos a poner el mismo nombre. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ID y name? Chiquillos, la diferencia está en que el ID te permite identificar el control para poder referirte a él en tu diseño, ¿ya? El name
el name corresponde a aquel nombre, valga la redundancia, que tú le das al control para poder referirte a él en la programación. Y esa programación la llevamos a cabo en el lado del backend. ¿Y por qué se tienen que llamar igual? Porque el hecho de que se llamen los tres iguales significa que solamente uno de los tres va a poder estar elegido. Y automáticamente los demás se van a cancelar. Pues mira. Al poner el mismo nombre, se entiende que los estoy como agrupando. Y automáticamente solamente uno de ellos va a poder estar elegido. ¿Ya? Entonces con el ID los identificas de forma única para poder referirte a ellos en el diseño, en la hoja de estilos. Por lo que sabemos de momento, ya también te sirve para otras cosas, pero de lo que hemos visto te sirve para eso. Y el name también es para poder referirte al control, pero en la parte de la programación backend. Eso lo van a ver el semestre siguiente seguramente. Y que tengan el mismo nombre significa que los controles quedan agrupados. Y oye, y si tienen el mismo nombre, ¿cómo los voy a diferenciar? Por el value. ¿Ves? Si yo elijo femenino, estoy eligiendo el 2. Si elijo masculino, me estoy quedando con el valor 1. Si elijo la X, me estoy quedando con el valor 3. Eso es lo que tú vas a procesar después. ¿Ya? Y ahí tenemos nuestras opciones. Ojalá se comprenda. Después viene un selector. O sea, esto dice seleccione tipo de mensaje. Si te fijas, tiene una flecha. Estos son los típicos controles que tú pinchas y te despliegan varias alternativas. Entonces me ubico fuera del field set, por ahí. Creo que está quedando muy junto. Ya no importa. Por aquí. Y para dibujar ese tipo de control decimos select. Voy a generar un selector de opciones. Ese selector de opciones va a tener un identificador para referirme a él en el diseño después, si yo lo necesitara, llamado CBO. Yo siempre lo llamo CBO por Combo Box, que era la forma antigua de referirte a este tipo de controles en otras tecnologías. CBO de Combo Box, CBO tip, porque es el tipo lo que voy a necesitar. Ya, pero este selector necesita opciones de selección. Option. Y de nuevo, una cosa es lo que tú ves, otra cosa es lo que tú vas a procesar. Lo que tú ves es el texto que va acá entre medio. Seleccione tipo de mensaje. Lo que tú vas a procesar después es el value. Por ejemplo, si elijo seleccione tipo de mensaje, estoy eligiendo una opción incorrecta que yo voy a saber que está incorrecta porque está vacía. ¿Ya? En cambio, si elige la opción con el texto reclamo, voy a capturar el 1. Si elige la opción sugerencia, voy a capturar el 2. Si elige la opción otro, voy a capturar el 3. Guardas, actualizas, este es. ¿Ya? Una cosa es lo que tú ves, otra cosa es el valor que vas a capturar cuando tú intentes llevar a cabo la programación de la funcionalidad. Tú te quedas con el value. Y de nuevo, en el value tú podrías ser capaz de decir, oye, si elijo reclamo, capturo reclamo. Pero lo ideal es hacerlo con los numeritos. ¿Ya? Se entiende que esto después usted va a aprender a llenarlo de forma dinámica, con registros de la base de datos. Por lo tanto, seguramente tengamos ahí algunas referencias, ¿cierto? Algunas claves, pensando en el semestre siguiente. Entonces, en lugar de guardar la palabra, vamos a guardar la referencia, el valor. Y ahí tenemos nuestro selector de opciones. Ahora viene otro campo que se parece harto al del nombre y la edad, pero tiene una diferencia, y es que tiene un área mayor de escritura. El input type te deja escribir en una pura línea. Digite su edad, el input type number también te deja escribir en una pura línea, pero este de acá te deja escribir múltiples líneas. Esto no es un input type text, el último. Eso es un text area.
text area. Entonces, ¿qué le voy a hacer a este text area? Le digo, le voy a incluir un placeholder que diga digite su comentario. Opcionalmente, ¿cierto? Podríamos ponerle un ID, por ahora no es necesario, pero podríamos ponerle un ID. Se va a llamar txt.com de comentario. Y mira, se ve así. Es una caja que tú puedes ir manipulando y te deja escribir varias líneas. Puedes ir dando enter. ¿Ya? Para que quede debajo del control anterior, le voy a dar un salto de línea acá. Ahí, como que voy a forzar el hecho de que quede debajo. Ahí está. Y con eso tenemos listo el control. ¿Ya? Ahora vamos a especificar los dos botones. El botón para enviar y el botón para restablecer o limpiar las cajas, los campos. Eso lo hago ubicándome aquí debajo del text area. Doy un salto de línea para que me quede debajo de ese control. Voy a implementar un center. ¿Ya? No es necesario, podríamos hacerlo de otra forma, pero lo voy a hacer así, más fácil. Y vamos a dibujar el botón. Un botón, el primero, el que es enviar, va a ser del input type submit, que es como para poder confirmar el envío de datos de una página a otra. Va a tener el value, el texto, con la palabra enviar. Pero el otro botón va a ser un input type reset, que va a tener la palabra, el texto restablecer. ¿Cuál es la diferencia? El de tipo submit me va a permitir enviar datos de una ventana a otra. Y el reset me va a permitir limpiar lo que yo tenga escrito en las cajas. Mira, así. Actualizo. Yo podría tener algo escrito acá. Acá también podríamos tener algo escrito. Y cuando pincho reset, se limpia. ¿Ya? En cambio, el de envío, mira, puede parecer que tiene un comportamiento similar. Pero el de envío está tratando de mandar los datos de una página a otra. ¿Viste que me cambió incluso el zoom que yo tenía? Eso es porque está tratando de enviar los datos a otra página. ¿Ya? En cambio el restablecer no, pues me mantiene en la misma página pero limpia las cajas dejándolas vacías. ¿Ya? Mira, hay otro atributo que le podemos colocar a los campos. Por acá arriba, mira, el primer input. Que es el atributo required. El atributo required hace que el campo sea obligatorio, mire. Guardo los campos. ¿Qué quiere decir eso? Que si está vacío, no me va a dejar hacer el envío de datos. Guardo, actualizo, vea esto, ahí actualizo, presiono enviar y me dice completa este campo, porque sabe que está vacío. Eso lo hace el required. Y eso también lo podemos hacer con la edad. Required, guardo, actualizo. Completa el nombre, ahí está el nombre. Completa la edad, y ahí me deja avanzar, pues, ¿eh? Si coloco un número más grande, me dice que debe ser inferior o igual a 150. ¿Sí? Eso lo hace el required. El required lo podemos utilizar en casi todos los campos. Por ejemplo, acá en el option, también lo podríamos especificar. Bueno, en el option es un caso especial porque yo debería hacer que mínimo haya una opción válida seleccionada por default. Supongamos que la primera opción quiero que sea la opción válida por default, que siempre parta seleccionada. Entonces tú a ese input, en vez de ponerle required, le pones checked. Checked hace, mira, actualizo. El checked hace que siempre parta seleccionada la que tú le pusiste checked. Entonces así nunca va a estar vacío. Entonces no se necesita el required en este caso. En las otras sí. ¿Ya? Entonces ahí le pones checked. No hay que ponerle checked a las 3. Si le pones checked a las 3, vas a tener un error. ¿Por qué? Porque va a tratar de dejar marcada las 3, pero solo puede dejar marcada una, entonces te va a dejar marcada la última. Pues mira. ¿Ya? El checked es para dejar marcada solamente una de ellas. En el caso de las opciones, también le podemos decir required. En este caso, el required aplica gracias al value.
¿Qué pasa si el usuario elige por default la primera opción, la que es simplemente un mensaje guía? El required me va a decir que tengo que seleccionar una alternativa. Actualizo, completo todos los otros datos, ¿cierto? El nombre, la edad, el sexo, y esa la dejo igual. ¿Ves? Selecciona un elemento, porque sabe que estoy eligiendo uno que tiene el valor de vacío. Y como le puse required, no me deja avanzar, pues me reclama, hasta que yo coloque una de las opciones. Y ahí recién me deja hacer el envío de datos. Y por último, el text area. Al text area también le podemos declarar un required, para que sea obligatorio escribir algo dentro de él. Yo creo que ahí se aprecia la diferencia entre el enviar y el restablecer. El enviar me va a dejar enviar datos de una página a otra hasta que complete los datos. En cambio, el restablecer me mantiene en la misma página y borra todo lo que yo tenía hecho, dejándolo como estaba al principio. ¿Ya? En cambio, el enviar intenta enviar los datos a otro destino siempre y cuando yo cumpla con la completación correspondiente. Ya, con eso tenemos lista la maquetación. Ahora vamos a estructurarla. Vamos a ir a la hoja de estilos, acá. Y recuerde, lo último que hicimos fueron los media screen. Entonces, lo siguiente voy a hacerlo antes del media screen. A mí me gusta dejar el media screen al final. ¿Ya? Voy a ponerme debajo de mis imágenes, por aquí. De aquí vamos a crear la estructura de controles del formulario. Perdón, las etiquetas, la configuración necesaria con estilo CSS para afectar a los controles. Voy a crear un selector llamado controles. Recuerde que los selectores son algo así como funciones que no hacen nada menos que tú la utilices. Pensemos que este selector se lo voy a aplicar al nombre, a la edad, al selector de opciones de acá, a casi todas. ¿Qué quiero hacer? Quiero que aumente el ancho. Quiero que aumente la altura de la caja. Quiero que el texto sea más grande. Entonces voy a aplicar toda esa configuración acá. Le digo width 100%. O sea, ocupa todo el ancho de pantalla del espacio que tienes disponible. Con respecto a la altura, voy a hacer que la altura sea de unos 50 píxeles. Y mira, guardas, actualizas y no pasa nada. Porque recuerda que el selector, tú tienes que usarlo después. ¿Qué más? Voy a hacer que el tamaño del texto sea un poquito más grande de lo normal. 20 píxeles. Voy a hacer que el texto que se escriba esté en cursiva. Font Style Italic. Voy a hacer que haya distancias entre los controles. Voy a hacer un margin top a cada rato, un margin top de 10. Quiero que este tipo de controles que se pueden redimensionar, no quiero que tenga ese comportamiento porque me va a echar a perder el diseño. ¿Ya? Entonces voy a quitarle esa propiedad de que se pueda redimensionar. Entonces le decimos resize none. Y vamos a hacer que las esquinas no sean tan puntiagudas, sino que sean más redondeadas. Border radius 15. Ya. Guardas, actualizas y nada ocurre. ¿Por qué? Porque es un selector de clases, una función. Mira, ¿a quién le voy a aplicar la función controles? Vamos a ir al contáctenos y se lo voy a aplicar a casi todos mis controles. Pues mira, aquí está el input. ¿Sí? Le voy a decir class controles. Guardas, actualizas y ahí cambió. Pues, se lo voy a aplicar también al input del number. Class controles. Guardas, actualizas y también le dio el mismo formato.
También se lo voy a aplicar al selector de opciones, no al radio, al selector de opciones. Al select. También le digo acá. Class. Controles. Eso es. Y al text area también. Text area. Class. Controles. Mira, quedó casi listo. Como le dije, que ocupe el ancho del 100%, automáticamente hace que se vea bien cuando lo logremos disminuir. Ya. Ahora voy a hacer el de los campos. ¿Ya? Voy a hacer el de los campos. A ver. Vamos a crear acá otro selector. Lo voy a llamar campo radio. ¿Y qué voy a hacer con este campo radio? Le digo font size 25. Quiero que el texto sea más grande. Le voy a decir un font style italic para que quede así en cursiva como los demás textos. Y también vamos a intentar redondear esto. Le digo border radius, creo que 15, eso, 15, lo que le puse hace un ratito. Se llama campo radio. Entonces se lo voy a aplicar acá. No me acuerdo cuál se aplica. Voy a probar con el field set. Class. Ahí, class, campo radio. Ahí quedó. Ahí quedó más grande. ¿Sí? Eso es. A lo mejor no quieres un ancho del 100% en los controles, pues entonces ahí tú juegas con el valor. A lo mejor quieres un 70% de ancho. Juegue con eso. ¿Ya? Vaya jugando con eso. Pero ojo, si le pones menos porcentaje, tú tendrías que después tratar de centrar las cajas. Tendrías que jugar con el display, jugar con el margin auto, lo que hicimos hace un ratito. ¿Ya? Yo por eso, para ahorrarme todo ese trabajo, lo dejo al 100% nomás. Ya. Si quieres, podrías colocarle un padding left, por ejemplo, de 200. Un padding right de 200, pero no es correcto. Claro, mira, se ve más chiquitito el control. Perdón, le puse padding, debería ser margin. ¿Ya? No sé, un margin left, margin right. ¿Ya? Pero mira, te corre todo. No. Mejor hacerlo dinámico nomás. No, mejor hacerlo dinámico. Dejarlo así nomás, con el width del 100. Al ponerle margin o padding, no queda muy bien. Ya. Ahí lo dejo. ¿Qué me falta? Ah, me faltan los botones ahora. Los botones. Entonces voy a crear otro selector de clase. Lo voy a llamar punto botón. Punto botón. ¿Qué le voy a hacer a este botón? Voy a hacer que el tamaño del texto sea más grande. Voy a hacer que el texto esté en negrita. Font weight bold. Voy a hacer que el color de fondo del botón sea un fondo negro. Voy a poner background color. Y el color del texto quiero que sea blanco. Ahí está. A ver, lo voy a aplicar al tiro para ir viendo cómo queda. Punto botón se llama. Entonces acá el botón, al input type submit, le voy a colocar una clase llamada botón. Y al otro también le coloco botón. ¿Sí? Ahí está tomando forma. Pero necesito aumentarle el tamaño también.
¿ya? Voy a aumentarle el ancho y el alto. Quiero que tenga un ancho de unos 150. Quiero que tenga una altura de unos 50. Sí, ahí se ve más grande. Tengo que separarlo con el control de arriba. Tengo que hacerle un margin top. Está muy junto. Margin top de 10. Ahí sí. Y le voy a aplicar el redondeo. El border radius de 15. Ahí están los botones. Podría haber más separación entre ellos, pero no, creo que está bien así. Top, bottom. No, creo que se ve bien así. Ah, quizás podríamos darle un margin bottom para que tenga la misma distancia que tengo acá arriba. Margin bottom 10. Ya, ahí sí. También podríamos colocarle el evento hover a los botones. Podríamos decir, tengo un selector de clase llamado botón y por lo tanto cuando pase el cursor por encima de ellos voy a invertir los colores. En vez de que tenga fondo negro, letras blancas, voy a poner fondo blanco, letras negras. Ahí como que lo voy a invertir. ¿Ya? Eso es. Con eso ya tenemos listo nuestro formulario. La responsividad se hereda porque la estoy básicamente reutilizando, ¿cierto? Lo que es el logo, el centrado del menú, la reducción del tamaño del footer, todo eso como que queda heredado. Pero insisto, yo le puse acá el ancho del 100% nomás para poder hacerlo rápido, pero se podría hacer diferente. Pues podríamos decirle ancho del 80%, pero después nosotros tendríamos que centrarlo de otra forma. ¿Ya? Listo, con eso tenemos ok nuestro documento. Entonces ahora voy a generar el respaldo. Acuérdense que estamos trabajando con Git. Y en este caso edité dos archivos, el contáctenos y el de la hoja de estilos. ¿Ya? Entonces acá le digo terminal, new terminal. Le decimos git add contáctenos.html. Ahora de nuevo git add carpeta css / estilos.css, ¿cierto? Recuerde que estamos agregando al monitoreo los recursos que queremos agregar al siguiente respaldo y ejecutamos el commit. Contáctenos.html, estilo, ya. Aquí le decimos git commit-m y el mensaje. No sé qué mensaje le puse, a ver. Git log. Voy a poner ese mensaje. ¿Ya? Página tanto, terminada y configurada. Ya. Entonces, git add contáctenos, git css estilos, ahí está, y el git commit-m y el mensaje. Página contáctenos terminada y configurada con CSS3. Listo. Perfecto. Ya con esto el proyecto estaría terminado. Con esto estaría terminado. Por lo tanto, lo que queda es dejar el proyecto en un repositorio en la nube y para ello vamos a utilizar GitHub. ¿Ya? Entonces, muy importante que guarden su avance. Voy a aprovechar de generar una copia de seguridad de esto para tener todo y no perderlo. Voy a ponerle acá terminado. Terminado. Ahí está.
Ya, y mire lo que hacemos. Vamos a ir a GitHub. Yo les mencioné que Git es para hacer las versiones de avance y GitHub es un repositorio en la nube para dejar ahí nuestro proyecto. ¿Ya? Bueno, acá está GitHub. Ah, perdón, tengo la sesión iniciada. Voy a salirme para que lo vea. Ya, este es el sitio de GitHub. Yo les dejé los pasos en todo caso acá en la ppt, Git. En esa ppt de Git está el ejemplo de uso de Git. Y un poquito más adelante están los pasos para crear la cuenta de GitHub. Por aquí. Puede que haya cambiado la interfaz un poquito, ¿ya? Pero acá yo les puse, mira, tienes que colocar Sign Up para registrarte. Y se te va a abrir ahí mismo una ventana en la cual tienes que ir ingresando los datos. Tu correo personal, la contraseña, el nombre de usuario, ¿ya? Muy importante que deje anotado todo eso en un documento para que no se lo olvide. In-app mail a mí no me sirvió, quizás ahora sí sirva, no lo sé. ¿Ya? Entonces, y completas todo. ¿Ya? Completas todo. Te aparece un mensaje parecido a este. ¿Ya? Dice, ¿te gustaría recibir actualizaciones de productos? Yo acá le puse que no, le puse N de no quise. ¿Ya? Y después me llega al correo un mensaje, un código que tuve que ingresar acá. No se ve bien, pero aquí hay unas cajitas en las cuales tengo que ingresar ese código. Y una vez que lo ingreso, confirmo estos datos, omito la personalización y llego acá. ¿Ya? Les dejé todo ahí. Puede que algún paso sea diferente, pero chiquillos, es crearse una cuenta como lo haríamos en cualquier plataforma. Hay que seguir las instrucciones nomás. ¿Ya? En mi caso, voy a iniciar la sesión, yo ya tengo una cuenta. Ya, aquí estamos en GitHub. Como sea, en algún momento usted debería llegar a esta ventana o a una ventana similar. Puede ser que cuando creas tu cuenta, quizás automáticamente te pida crear un repositorio. ¿Ya? No recuerdo bien, ¿ya? Porque hace tiempo que lo hice, no recuerdo bien qué es lo que ocurre. Pero bueno, les voy a mostrar acá desde cero. Por último, si pinchas acá, te lleva al dashboard principal. Como que puedes omitir los otros pasos y llevar acá el dashboard. Ya mira, acá le vamos a decir, quiero crear un nuevo repositorio, que es un espacio en la nube donde voy a dejar el proyecto. Y acá, bueno, te sale la cuenta del usuario. Y acá le pones un nombre al repositorio. Por ejemplo, yo le voy a poner repositorio ejercicio 1. Repositorio ejercicio 1. Ese va a ser el nombre que yo le voy a dar. Pueden darle el mismo nombre, me parece, porque al final se diferencia del dueño. Podemos colocar una descripción, por ejemplo, ejemplo de repositorio ejercicio 1 en GitHub. Ya. Después, acá puedes marcar si es público o privado, es decir, si terceros van a poder ver o no tu proyecto. Yo lo dejo en privado. ¿Ya? En privado. Después de eso, esto lo dejamos así por default. Y apretamos el botón Create Repository. Esperamos a que se cree el espacio en la nube. Y aquí viene un paso muy crítico, mira. En mi caso ya me lo creó y me lleva a esta ventana. Pero fíjate que acá abajo vienen una serie de instrucciones. Estas instrucciones yo las voy a respaldar en un bloc de notas para no perderla, porque son importantes para que podamos cargar el proyecto y dejarlo acá en la nube. Entonces voy a respaldar esto en un bloc de notas. Voy a dejarlo ahí. ¿Ya? Les recomiendo que también lo respalden. Instrucciones GitHub. Ahí está. Ya, mira. De todas estas instrucciones, la que me interesa es una que se llama git remote add origin https y me sale aquí la URL de GitHub, mi usuario con el que creé la cuenta y el repositorio.
Chiquillos, esta instrucción usted tiene que copiarla. Solamente esa instrucción. Se entiende que le van a salir sus datos acá, ¿ya? Entonces la copias con control C. Y lo siguiente que tenemos que hacer es ir al Visual y abrir una terminal. Y acá decimos, pegamos la instrucción, ahí, git remote add origin https, ya, ahí la pegué. Entonces ahora desde nuestro Visual le vamos a dar la orden al proyecto para que se cargue en ese repositorio en la nube. Cuando usted apriete Enter, puede ser que la primera vez se te abra una ventana en el navegador como obligándote a darle autorización para poder hacer la carga. Y vas a tener que iniciar la sesión de nuevo. ¿Sí? Se te va a abrir una ventana. No sé si a mí me va a salir, probablemente no, porque yo ya hice ese paso, yo ya pasé por ese proceso. ¿Ya? Entonces aprietas Enter y probablemente te pide iniciar la sesión. Y por supuesto, la inicias. Y ahí como que va a seguir después con los pasos. Mira, Enter. Veamos qué pasa. ¿Ya? A mí no me pidió ese inicio de sesión. Y ahora decimos git push origin master. Git push origin master. Entonces push viene de empujar. Entonces como que con esa línea confirmo que a esta ruta voy a mandar a empujar nuestro proyecto. Voy a dejar el proyecto. ¿Ya? Enter. Y ahí empieza a hacer la carga. Puede ser que en este punto les salga la ventana para que intenten iniciar la sesión en GitHub. ¿Ya? Es una ventana aparte que se te va a abrir. Y tú la inicias nomás. Y después de que la inicies, seguramente se realiza este paso. ¿Ya? Y fíjate, acá me sale que logró hacer la carga. Y para poder evidenciar que se hizo la carga, aquí estoy en la página, ¿cierto? Voy a mi proyecto, a mi repositorio, o actualizo la página, también sirve. Ahí el repositorio 1, repositorio ejercicio 1, ahí lo pincho. Y aquí me sale el proyecto, pues mira. Me sale el proyecto y acá al lado me sale el número de commits que hice. ¿Ves? Me salen los commits y puedo saber quién fue el autor, ¿cierto? De qué se trata cada commit. La fecha en la que se hicieron los commits. ¿Eh? Ahí tengo como el detalle. ¿Ves? Puedo ver lo que guardó ese commit. ¿Sí? Y ya con eso se evidencia la subida del proyecto al ambiente. Básicamente es eso. Muy chiquitito, muy cortito de hacer. Ahora, a mí a veces me ha pasado que al intentar ejecutar la instrucción del git push, la última que hicimos, el git push origin, como que a veces me sale un error. ¿Ya? A veces me dice failed to push, como que no me deja hacerlo. ¿Ya? Entonces me sale en rojo, me sale que al ejecutar esto como que no me deja, me dice failed to push some refs. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que a veces tú borras el repositorio, me refiero a que tú lo borras de acá, ¿ya? Después les muestro de dónde se borra, ¿ya? Ya, pero tú lo borras el repositorio, pero resulta que en el Visual sigue la referencia apuntando a ese mismo repositorio que a lo mejor tú borraste, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Establecer un nuevo repositorio. O sea, lo creas uno nuevo y vuelves a ejecutar esta instrucción, pero con unos cambios. Le dices git remote set-url origin y la URL del nuevo repositorio, https // esto mismo, pero apuntando al nuevo repositorio que tú creaste a lo mejor, que a lo mejor va a ser, no sé, por repositorio 2 test, estoy inventando, ¿ya?
Entonces, si llegasen a tener algún problema, hacer el git push origin, bueno, intente borrar el repositorio e intente definirlo nuevamente. ¿Ya? Y después de eso, vuelves a hacer el git push origin master. No me pasó el error, por eso no tengo cómo mostrarlo, pero si le llegara a pasar, más o menos ya tienen una idea de cómo arreglarlo. ¿Ya? Y bueno, en el caso de que usted quiera hacer ajustes sobre su repositorio, simplemente vas a Settings, y acá en el Settings, casi al final parece que está. Acá, en el Danger Zone, podemos borrar el repositorio. Podemos cambiar su visualización. Por ejemplo, yo la dejé en privada. Podrías cambiarla a pública. ¿Qué te pide? Para poder confirmar la acción, le pones ahí I want to make this repository public. ¿Ya? Como que te sale después una pregunta, ¿estás seguro? Y le dices sí, sí, claro que sí. ¿Ya? Vamos de nuevo. Y recién como que lo hace. ¿Ya? Como que te pregunta varias veces. O puedes dejarlo privado nuevamente, pues no hay problema. Cambiar visibilidad a privado. ¿Quieres cambiarlo? Sí. ¿Estás seguro? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Ya. Ahí está. En cambio, si usted quisiera borrar el repositorio, porque a lo mejor quieres empezar desde cero, ¿cierto? Ya, pues le pones delete this repository. ¿Estás seguro? Sí, le dice. ¿Estás seguro? Sí, entiendo. Y acá te pide ingresar eso. Es como ya, para confirmar la acción, escribe todo eso. Y ahí tú le pones Miguel, bueno, en mi caso Miguel López J87 / repositorio-ejercicio 1. Es como que eso te habilita la opción de eliminación. Mientras no esté eso escrito, no te sale. ¿Ya? Y ahí después ya te lo borra. Y puedes empezar de nuevo. Yo no lo voy a borrar, lo voy a dejar ahí. ¿Ya? Eso es, chiquillos. Así que practiquen, repasen los pasos nuevamente. Aquí me sale mi repositorio. Tengo uno, se entiende que podríamos tener otros más. Eso, ojalá se haya entendido y ojalá les haya gustado.